Oigan, están con nosotros ya aquí en el estudio el psicólogo fundador de Grupo Ayuda, Ángel Patrón Camal, y el doctor Freddy González Basulto, para platicar sobre los trastornos, usted disculpe, de la conducta alimentaria, conocidos como TCAs. Y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto poder estar esta mañana con ustedes. Un gusto verle. Igualmente. A ver, cuando decidimos esta mesa panel, el señor Lambarri decía, a mí me interesa saber desde el punto de vista médico, qué es lo que le pasa al cuerpo de una persona cuando ya tiene un trastorno de la conducta alimentaria avanzado. Y por otro lado, qué lleva a una persona a un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, claro. Si me permito comenzar contigo, Ángel. Desde luego. De entrada, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria y qué lleva a él? Claro, es una serie de alteraciones relacionadas con la ingesta y con la conducta de la alimentación que, pues en el caso de nosotros dentro del área de la psicología, utilizamos un manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales en donde se consideran algunas variables que se pueden presentar desde la infancia y que se pueden también presentar en la adolescencia. Por ejemplo, en la infancia puede estar lo que es el trastorno de Pica, que es cuando los niños o niñas tienen ingesta de alimentos no comestibles, no saludables, y que esto se mantiene. Sí, por ejemplo. Gises, sí, es gises, jabón, shampoo, que de alguna u otra forma tenemos que diferenciar, porque pues puede ser normal por la exploración, pero pues cuando esto se mantiene durante más de un mes, esto ya pues, se puede considerar también como una problemática. También tenemos el trastorno de rumiación o la regurgitación que se empieza a provocar, que también eso cuando está durante más de un mes y que no se debe a cuestiones médicas, pues también ya se puede considerar, y que puede ser una variable que esté presente también en los trastornos del neurodesarrollo, como en el caso del espectro autista, síndrome de Down o alguna de las variables. Y también tenemos la evitación y restricción de alimentos, es decir, a veces en la infancia no quieren comer ciertos alimentos, puede ser que no quieran ingerir algún tipo de carne o proteína, y que esto pues también puede complicar lo que es la salud desde el punto de vista del peso corporal. En la adolescencia es muy común la anorexia, la bulimia, y que pues también se existe lo que es ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Qué es una y qué es otra? Bueno, básicamente la anorexia consiste en la evitación de la ingesta de alimentos, o sea, suprime cualquier tipo de ingesta energética, calórica, que le pueda pues mantener un peso corporal que sea por arriba del 85% deseable para la edad. Y pues desafortunadamente en el caso de la bulimia, la persona sí consume alimentos, puede tener esa restricción, pero cuando viene el atracón no lo puede evitar. O sea, puede ser que esté ingiriendo alimentos durante un lapso de media hora, una hora, y luego puede utilizar algún tipo de método purgativo, es decir, algún tipo de laxante, o provocarse lo que es la regurgitación. Okay. Sí. Okay. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo de las personas? Bueno, cualquier TCA tiene, digamos, niveles de afección ya corporal, desde una que solamente hay alteraciones en la conducta, como me acaba de decir el psicólogo, todos esos procesos de dejar de comer, de querer vomitar, de tener ciertas conductas con respecto a la ingesta de alimentos, y con el tiempo esto empieza a detonar problemas de desnutrición o malnutrición, mejor dicho. Podemos tener ¿Cuál es la diferencia entre malnutrición y desnutrición? La malnutrición puede ser cualquier proceso en el que haya o un exceso o un déficit de alimentos. Voy a decir algo muy técnico, macros o micros, tú me entiendes perfectamente qué es esto, en el que, por ejemplo, que la persona deje de comer suficiente calcio, suficiente hierro o suficiente vitamina B, y exactamente, minerales. ahí podría ser una malnutrición, o inclusive el exceso de comida, los atracones que pueden llegar a tener, también se considera una malnutrición. Y la desnutrición es específicamente una disminución en la ingesta de calorías y de proteínas. Eso podríamos entender que lleva a un problema metabólico en el cuerpo. El cuerpo está hecho de proteína, vamos a entender esa parte. Todo nuestro cuerpo es proteína, músculos proteína, huesos proteína. Nosotros necesitamos esa ingesta de proteína precisamente para que nuestro cuerpo pueda sanarse, mejorarse, recambiarse, y también necesitamos energía, que el nombre técnico de la energía que consumimos son calorías. Si una persona come poca proteína o come menos calorías de lo que necesita, esto me va a llevar a un déficit del cuerpo. Esto puede hacer que la persona deje de producir músculo, deje de producir hueso, deje de crear hormonas o cualquier cosa que necesita porque no tiene los insumos para construirlos. Y esto lleva a muchos problemas de salud que se pueden tener en una desnutrición crónica. En el niño específicamente empezamos a ver desnutrición comparándolo
comparándolo con la estatura. Crece menos de lo que debe por la edad. Y en el adolescente ya empezamos a ver pérdida de masa muscular, que se conoce como sarcopenia. Empezamos a encontrar problemas en la piel, problemas en el cabello, que se adelgaza, se vuelve mucho más fino, quebradizo, entre otras cosas. ¿Te puede costar la vida? Sí. Definitivamente sí. Estamos hablando de que esta desnutrición, pues el cuerpo requiere proteínas para todo. Si lo llevamos a este punto, ya dejo de poder producir proteínas que necesito, como son anticuerpos, como son células de defensa de mi organismo, se hace propenso a infecciones. Si no tienes suficiente consumo calórico, suficiente consumo proteico, recordemos algo que hemos hablado muchas veces aquí, que es de la microbiota del intestino, también se ve afectada y eso trae problemas serios de salud que de no atenderlo a tiempo sí puede costar, si no la vida, funciones vitales de la persona. Ángel, ¿esto es un tema de la mente? Exclusivamente. Sí, no, porque no podemos separar esa dualidad entre lo que es la mente y el cuerpo. Pues siempre hemos mencionado que el cuerpo es este software y obviamente la mente también es el hardware, que de alguna u otra forma interactúan para poder construir una sola entidad. Pero sí tenemos que considerar que también nuestro cerebro tiene esta naturalidad de poder ingerir alimentos. Tenemos una zona que es el hipotálamo ventromedial, que básicamente nos indica en qué momento ingerir alimentos, qué necesitamos, qué calorías. Por eso también tenemos que considerar muchos factores, tanto sociales como también el tipo de actividad que realizas. Tal vez nosotros no sepamos qué nutriente necesitamos, pero nuestro cerebro sí, y nos invita a buscarlo, ya sea a través de una hidratación saludable, alguna ingesta de alimentos saludable, pero el detalle es cuando la persona tiene una imagen distorsionada de lo que viene siendo su cuerpo. La famosa dismorfia corporal. Exactamente. Yo me veo diferente a como el resto del mundo Exactamente. me ve. Y ahí entra también el estereotipo social, porque entonces tengo lo ideal de poder alcanzar un tipo de canon de belleza que la misma sociedad premia. Es cuando ves a alguien y lo primero que le dices, oye, qué bien te ves, bajaste de peso. Felicidades. Gracias, ¿no? Entonces ya llega un momento que esa retroalimentación Cosa social... que hoy en día ya no se hace. Ya no se felicita a la gente por bajar de peso. Claro. Ya no. No, porque no conocemos la origen. cuestión que probablemente pueda estar prevaleciendo de esa baja de peso. Claro que Imagínate, obviamente... qué bien te ves, bajaste de peso, sí, me dio cáncer. Exacto. O sea, Sí, claro. Exacto. Entonces ahí el detalle es que ya pone en riesgo su integridad. La persona es consciente muchas veces de este peligro o este acercamiento hacia una cuestión incluso mortal, pero no lo puede detener. Es tanto que realmente gana ese miedo, tiene ese temor de Pero poder ¿cuál es ganar el temor? peso. O sea, ¿por qué estoy dispuesto a lastimarme al grado de poderme morir por algo? Esa es la parte que no alcanzo a entender del todo. ¿Qué buscan? Simplemente tal vez una aceptación, simplemente el hecho de sentirse a gusto con su cuerpo, y esto puede rayar ya hasta en un proceso pues casi de psicosis, en el sentido de que aunque tenga una evidencia del peso, de las tallas, índice de masa corporal, la cantidad de calorías que son menos de 1,400 al día, o sea, toda la evidencia apunta de que la persona puede poner en riesgo su integridad y no lo puede percibir de esa forma. Entonces ahí es donde también tenemos que intervenir, y que pues esto tiene también un origen desde el contexto familiar. Hoy tenemos, anorexia y bulimia son como la base conocida, ¿no? De los trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, ya hay muchas como variantes de estas. Llámese la ortorexia, ¿no? La obsesión con solo comer comida saludable, o la que conocemos como droncorexia, que es eliminar alimento para poder ingerir bebidas alcohólicas sin subir de peso. ¿Cómo? Claro. Sí. Se dan casos. No Sí. quiero subir de peso, entonces ¿qué hago? ¿O bebo o como? Me imagino que eso ya roza en un tipo de alcoholismo. Sí, y hay que tener en cuenta que lo dijiste perfectamente al inicio, son trastornos de conducta alimenticia, ya entran dentro de la categoría de trastorno, ya hay algo mal en esos procesos. Y sí, hoy en día hay tanto auge en mercadotecnia acerca de alimentación saludable, esto es bueno, esto es malo, se empiezan a satanizar cosas que no son satanizables. Como por ejemplo... Por ejemplo, el gluten. Por ejemplo, lo que se necesita, que es exceso de fibra. Ahorita hay
ciertas personas que empiezan a hacer una conducta sugar free por toda esa idea de que el azúcar es mala y es algo que tenemos que eliminar de nuestro cuerpo, cuando no es así. Se habla de excesos, no de eliminación. O sea, no es bueno llegar a un exceso, pero tampoco es bueno llegar a una erradicación. No es 0 o 100, hay números intermedios, que eso es lo que hay que trabajar muchas veces con ese tipo de pacientes. En general, hablo, por ejemplo, en los que ahorita hay mucho la conducta del sugar free, de querer eliminar por completo el azúcar. El azúcar o los carbohidratos es nuestra principal fuente de energía. Si los elimino por completo, mi consumo calórico baja demasiado. Sí. Hay demasiada tendencia a querer bajar de peso de forma muy rápida, a tener estas imágenes de mientras más delgado mejor, o bajo de peso, eso es mucho mejor. Y hacen eso. Lo que dices de que no es bueno felicitar por bajar de peso es cierto, pero sí es correcto felicitar cuando la persona está haciendo algo correcto, intentando hacer lo que debe de hacer. Por ejemplo, en el caso de esas personas que llegan a una desnutrición severa, al revés, cuando empiezan este proceso de empezar a comer nuevamente, empezar a recuperar peso, es muy bueno decir, oye, te ves muy bien que estás así, está funcionando lo que estás haciendo, felicidades, porque están logrando un objetivo. Se celebran los objetivos, no la pérdida de peso, que esos también hay que tener en cuenta. Me gusta ese enfoque. ¿Sí? Oye, Ángel, ¿qué hay que evitar, sobre todo con los niños, con los adolescentes? ¿Qué no deben de escuchar? Porque el otro día, estando en el súper, sí, claro. Una niña, y esto es una historia real, una niña iba a agarrar unas Pop-Tarts y la mamá se voltea y le dice, no, porque eso engorda, ¿no? Exactamente. Y yo, señora, las Pop-Tarts no engordan, engorda usted, ¿no? En todo caso. Definitivamente. Pero ¿qué es lo que hay que evitar? Porque esa niña está recibiendo el mensaje de que, uno, engordar es malo. Claro, ¿no? O subir de peso es malo. Y dos, que hay alimentos que tienen ese efecto, lo cual es mentira. Como diría el doctor Miguel Ruiz en uno de los 4 acuerdos, sé impecable con tus palabras, porque tienen el poder de construir, pero también tienen el poder de destruir. A veces no somos conscientes del impacto que puedan llegar a tener estos mensajes que se van construyendo desde la infancia y que se pone ese valor de la autoestima, porque básicamente eso es lo que pone como prioridad la persona, una imagen para poder sentirse aceptado o aceptada dentro de un contexto social. En este caso, mamá o papá son esas figuras de autoridad. Y si él o ella me están diciendo que eso está bien o está mal, pues es el único parámetro de referencia que en ese momento tenemos para poder construir ese software que se llama mente y que más adelante va a guiar mi comportamiento. Ahora, también tenemos que considerar que estas famosas frases de que no te levantas hasta que te gastes todo lo del plato, ¿sí? Entonces, a veces van marcando también esa tendencia. Hoy por hoy tenemos que considerar que también se normaliza. No hay reunión si no hay una ingesta excesiva de alimentos. Por ejemplo, los buffets, en donde también las personas pueden incluso pues participar en atracones. Es que dices, exacto, es que quiero desquitar lo que pagué en el buffet. Y eso significa comer hasta que ya no pueda más. Claro, exactamente. Socialmente se asocia a bebida y a comida. No puede existir una fiesta. Es una forma también de demostrar afecto. Es como cuando llegas a casa de la abuelita y lo primero que te dice, ¿ya comiste? Sí. Es como que es el lenguaje de amor que manejan. Sí. Y que pues algunas teorías psicoanalíticas también mencionan que ese primer contacto que tenemos con la figura materna pues obviamente es a través de la lactancia y que reduce la ansiedad. Luego entonces hay personas que consumen alimentos más para poder calmar esa ansiedad o esa hambre emocional que se puede llegar a tener, pues para poder cubrir tal vez esas necesidades de afecto. Entonces son muchas cuestiones que también tenemos que considerar. ¿Estos trastornos son igual para hombres y mujeres? ¿Hay alguno de los dos géneros que tenga más? Sí, en el caso de chicas, de adolescentes, es más probable que tenga una manifestación de este tipo de problemas, aunque pues se puede presentar igual en varones, sí, pero el porcentaje obviamente es mayor en mujeres. Se asocia también a conflictos precisamente con esta figura materna, porque el hecho de rechazar el alimento es simbólicamente rechazar a la mamá, porque es la fuente de afecto, es la fuente de cariño, es la fuente que alimenta, por decirlo de alguna manera. En México el 25% de adolescentes puede padecer tal vez algún tipo de trastorno según las cifras de la Secretaría de Salud. Entonces tenemos que estar muy atentos porque desafortunadamente también hay métodos para que las personas no se den cuenta que tienes algún tipo de alteración. Por ejemplo, recuerdo a una compañera en la prepa que lo que ella hacía a través de un cuadro de anorexia es consumir hielo. O sea, masticaba hielo como una forma de reducir esa ansiedad de querer o tener la sensación de hambre.
¿no? Entonces, lo que es el ejercicio excesivo, el método de utilizar algún tipo de purga, el ejercicio que también puede estar ahí presente. Entonces, nos es llegan varios complejo. mensajes, nos dice, súper útil el tema, justo ahora estamos pasando por una situación con mi hija por parámetros sociales de belleza que las presionan muchísimo. Tiene 7 años. Sí. No, Y por ejemplo, hay disciplinas como puede llegar a ser el ballet, en donde se exige. O sea, ya es una continuidad en el hecho de medir tu peso corporal, que volvemos al punto, no es lo mismo tener un peso corporal a tener pues una calidad de vida saludable, obviamente con los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo, dependiendo de la actividad que tú realices, ¿no? Entonces, ahí sí también tenemos que considerar de cómo podemos dar esa parte de psicoeducación desde la parte multidisciplinaria. Nosotros no podemos diagnosticar un trastorno de alimentación sin el acompañamiento médico, porque a simple vista uno no lo percibe. Claro. Hay personas que han tenido, por ejemplo, en el caso de la anorexia sí es visible cuando empieza la pérdida de peso, pero en el caso de la bulimia no. Hay pacientes que han tenido hasta 8, 9, 10 años con el trastorno y nadie en la familia lo ha detectado. Entonces, como hay ingesta de atracones, pues podemos Come decir bien. que los nutrientes sí se absorben mientras esté durante esa media hora o una hora, y pues por eso no hay como que síntomas muy marcados. El único detalle que si provoca la regurgitación, pues hay desgaste en las piezas dentales, puede haber una irritación en el tracto digestivo. Sí, se Entonces, deshacen hay los dientes. muchas complicaciones. El detalle que sí, porque el ácido del estómago empieza a tener contacto seguido con los dientes, ahí empieza a haber como callosidades en la lengua, desgaste de los dientes y en algunos casos las manos empiezan a tener quemaduras por el ácido también, de tan frecuente que es el evento. Pero el detalle es que ahí empiezan a ellos mismos a buscar pretextos, a buscar excusas, inclusive pueden empezar a leer en internet cómo conseguir esta bulimia, cómo conseguir esa anorexia de forma mucho más rápida. Como bien dice, los estatus sociales pesan muchísimo, está muy correlacionado con ballet, con danza, con gimnasia inclusive, que buscan un peso muy exacto para la competencia o empiezan a tener esta idea de que mientras más delgadas mejor, mientras menos pesas mejor, mientras estético, más todos se van a querer si haces eso, y eso empieza a generar esta necesidad de aceptación de la persona. Y poco a poco, el detalle aquí que no es tampoco creer, como bien dice Gastón, de que cómo es que se te quita el hambre, cómo pasa esto. Ojalá, muchas personas desearían poder estar sin comer tanto tiempo. No es de que de un día digo voy a tener anorexia y dejo de consumir. Es un proceso que se va gestando, empieza poco a poco, primero empiezan a disminuir, se dan cuenta que ciertos alimentos le dan más saciedad que otros, empiezan a quitar carbohidratos, empiezan a quitar varias cosas, empiezan a leer al respecto de cómo perder peso de manera rápida y esto empieza a detonarse 5, 6, 8 años después del inicio, cuando el problema ya está muy avanzado. Detectar estos casos en momentos tempranos es muy complejo. ¿Qué pasa con la ortorexia? Porque pareciera inofensiva, ¿no? La ortorexia es la obsesión con la comida saludable. El decir yo solo como cosas saludables y en esencia pareciera algo positivo. Ok, aquí ya voy a tocar igual tu tema de nutrición y voy a hablar ya como educador en diabetes. No existe una alimentación, una comida sana. No hay ningún alimento que por sí solo sea saludable. Nosotros tenemos ciertos requerimientos corporales. Tenemos necesidad de proteína, carbohidratos, grasas, e inclusive que sataniza muchísimo la grasa. No, es necesario consumirlo a ciertas cantidades. Comerte un pastelito un día a la semana no te convierte en una persona poco saludable. Insaludable. Exactamente. Y comerte una ensalada una vez al mes no te hace una persona saludable. La cuestión está en el hábito. Si empiezas a tener esta obsesión por las cosas que tienen menos azúcar, por las cosas que tienen menos grasa, que son sugar free, que son altas en fibra, empieza a tener una obsesión por la comida y no por tus requerimientos. Lo que empieza a hacer es bajar drásticamente proteína, bajar básicamente carbohidratos y empieza a tener una carencia metabólica. En vez de tener las cosas como deben de estar, empieza a caer en carencia, lo cual bajo ninguna circunstancia es algo bueno. A lo que ahorita se está manejando mucho el concepto de no pesocentrismo. O sea, no me importa cuánto pesa una persona, hasta en la consulta no me interesa su peso, me interesa su porcentaje de grasa, su porcentaje muscular.
medir los nutrimentos que están consumiendo, que sean correctos, medir el ejercicio que está haciendo, que sea el ideal, y buscar un estado de equilibrio entre todos esos valores, que a final de cuentas es lo que se conocería como una vida saludable, no mientras menos mejor. Y también los productos light, los productos sin azúcar, son más caros. Y en realidad condicionas a que la persona empiece a gastar más con cosas que realmente no valen No la necesita. pena. ¿Dónde los podemos encontrar para toda la gente que nos ha estado preguntando, de hecho, por sus diferentes contactos, Ángel? Claro, a nosotros nos pueden encontrar a través de redes sociales como Asociación Yucateca de Desarrollo Humano y Académico. Ahí tenemos nuestro equipo de trabajo de manera multidisciplinaria. También tenemos estas canalizaciones tanto el área de nutrición como psiquiatría, porque trabajamos obviamente de la mano para atender todos esos Es ayuda, casos. Los puede encontrar como ayuda, nada más con una H antes de la A, así es más fácil. En las redes sociales le pone ayuda y antes de la A le pone un H. Ahí va a estar el buen Ángel. Y el doctor Freddy González Basurto. Ok, a mí me encuentran en Facebook como Dr. Freddy González, educador en diabetes, en Instagram como Dr. Freddy G. Basulto, y físicamente en Clínica Alma, citas e informes 9993 85 25 60, y también a través de las redes de Ingenio Colectivo MIT, en donde de hecho actualmente vamos a estar manejando temas precisamente de trastorno alimenticio, que es lo que pues viene en puerta toda esta gestión de concientización de la sociedad. Okay. Muchísimas gracias. De nada. Vámonos a hacer una pausa, ya regresamos. Ahí venimos. En 3 minutos regresamos a Primer